Hubo una vez un imperio que se extendía desde Quito hasta el río Maule, en Chile. Aquel impenetrable territorio abarcaba Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia porción de Chile y la región noroeste de Argentina. Tal fue el escenario de aquel imperio, que con mano firme fue gobernado por una estirpe de hombres de piel blanca y origen divino a los que llamaron incas. Los incas son dioses también, dioses encarnados, dioses vivientes que viven aquí. Ahí porque al inca no se lo puede mirar de frente, hay que mirar a la derecha o a la izquierda, pero nunca de frente, es un desacato tremendo. El inca no puede andar a pie por las calles, por el campo, tiene que andar siempre en andas. Y en su propia casa tiene que andar sobre alfombras, porque si pisa el suelo, está contaminando el suelo. Y si por casualidad se le cae algo del cuerpo del suelo, ese suelo ya es súper sagrado. Tiene que levantar ahí una huaca, un pequeño templo, para que nadie más se pise en ese lugar. Era sumamente religioso. Ellos fueron los que conquistaron, sometieron y administraron a los pueblos que componía el Tahuantinsuyo. Vasta extensión formada por 4 provincias y un solo corazón, la gran capital, Cuzco. La expedición de América mítica continúa atravesando las entrañas del antiguo incanato en este mundo extremo en el que mar y arena cobran en ocasiones un mismo significado. Y así, a lo lejos, se recorta la silueta de la centenaria ciudad, esa misma que fue erigida en un lugar tocado por lo mágico y que estaba predestinada a encabezar uno de los imperios más colosales de la historia. Muchas son las leyendas sobre la fundación de la ciudad de Cuzco, pero quizá la más bonita sea la que nos narraba el inca Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa inca y de un conquistador español. En ella nos comentaba que Manco Cápac, hijo del sol, salía del lago Titicaca con una jabalina de oro. Esa jabalina la lanzó al aire y cayó en la tierra que hoy es Cuzco. A partir de ese punto se abrieron a los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales que formaron el gran imperio inca, que llegaba desde Ecuador hasta Argentina. La fundación de Cuzco está unida a la propia fundación del imperio, tan extraña y legendaria que es imposible partir la línea en el momento en el que la leyenda da paso a la realidad. Y es que, una vez vueltas las aguas a su cauce, tras el Unipachacuti, el gran diluvio, los míticos hermanos Sayar salieron de su gruta para recorrer los caminos a fin de organizar a las tribus y crear una gran ciudad allí donde fuese más propicio. Así pues, Manco fue el primero en portar el apelativo que distingue la dignidad del soberano del imperio, y pasaría a la historia con el sobrenombre de Manco el Resplandeciente, el gran Manco Cápac. Y así, Cuzco se convirtió en un lugar al que acudían peregrinos de los 4 puntos cardinales, una urbe comparable a Roma o Jerusalén, pero en aquellos tiempos incluso más fastuosa que cualquiera de estas. Tanta era su prestancia que el haber estado tan solo una vez pisando sus empedrados ya confería al viajero un aura especial que requería el respeto y admiración de aquellos que no lo habían hecho. Ya no cumple ninguna de las funciones que tuviera en el pasado, al menos que sepamos. No en vano, en tiempos imperiales, en este lugar se llevaba a cabo la fiesta del Inti Raymi, en la que las plegarias se alzaban a los vientos para que el sol saliera al día siguiente por el horizonte y no dejase a la tierra abandonada a las tinieblas. Hoy, pasear por las empedradas callejas de Cuzco es evocar un tiempo pasado, en el que es fácil atisbar una fusión cultural que sobrecoge al viajero. Aquí podemos ver los restos monumentales del extinto incanato, superpuestos a las construcciones que erigieron los conquistadores, otorgando a esta bella ciudad el aspecto que en la actualidad presenta. Y es que en cualquier otra parte del mundo morimos y desaparecemos, pero en Cuzco eso no ocurre. Aquí se muere e inmediatamente uno se funde con la historia que riega estas viejas calles. No obstante, es más que evidente que esos dioses del pasado requerían de fornidos feligreses, pues para levantar la supuesta fortaleza que se abre a nuestros ojos, hace falta primero mucho conocimiento y después mucho más músculo. Estamos en la mítica fortaleza de Sacsayhuamán.
O al menos eso aseguran las crónicas, a falta de datos anteriores a la llegada de Pizarro que nos hablen del lugar. No en vano, como ocurriera con otras civilizaciones ancladas en tiempos pretéritos, es más que probable que los incas encontraran en este sitio algún tipo de edificación sobre la que erigir sus piedras. Pero, ¿cómo fueron capaces de levantarlas, algunas de ellas con más de 80 toneladas de peso? Era el trabajo humano, la fuerza de los músculos, y el trabajo no de poca gente, sino de miles de trabajadores que los jalaban gracias a cuerdas muy fuertes de maguey, o a veces de paja, pero el maguey es más fuerte, y luego la paciencia de esta gente para poder avanzar a veces pocos metros por día cuando arrastraban las piedras, o pocos centímetros por día. Pero además, Sacsayhuamán fue el triste escenario de uno de los episodios más sangrientos que tuvo lugar por estos parajes. Al principio, Manco Inca fue solo un títere de los españoles, pero al pasar el tiempo encabezó una rebelión para poder librar su imperio. La batalla comenzó justo aquí, en la fortaleza de Sacsayhuamán, donde 100.000 soldados incas atacaron la ciudad de Cusco, que estaba custodiada por 180 soldados españoles. La lucha comenzó con una lluvia de piedras ardientes que incendió la ciudad. Los españoles, a la desesperada, mandaron aquí su caballería y lograron tomar Sacsayhuamán. Sin embargo, los muertos se contaron por miles y la fortaleza estuvo asediada durante varios meses, conformando uno de los episodios más tristes y sangrientos de la conquista del Perú. Aquellos tiempos, sin duda apasionantes pero poco amables, ya pasaron. Nuestra expedición continúa adentrándonos en las entrañas del Perú más mágico. Aquí, donde los ríos comienzan a partir en dos la agreste montaña, y donde antaño se situó uno de los lugares más fascinantes de esta milenaria tierra, el Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas es un valle netamente fértil. Ahora todavía tenemos la suerte de obtener una buena calidad de producción. Por esa misma razón se denomina como el Valle Sagrado de los Incas, porque en este valle todavía tenemos la suerte de encontrar aproximadamente 20 variedades de maíz. Rodeado por cordilleras que rasgan el blanco velo de las nubes, se ocultan pueblos como Huasao, antaño enclave de paso hacia otros lares menos divinizados, y ahora una alquería en la que las viejas creencias se debaten entre la emigración y la pobreza. En el valle hay otras urbes ancladas en un pasado legendario. Pisac, fundada hacia 1400, es una de ellas. La ciudad, importante bastión de defensa que hace siglos se enfrentó a los invasores venidos desde lejanos países, es hoy un enclave vestido de ruina que lucha estoicamente contra el peor de los enemigos, el paso del tiempo. Si nosotros nos preguntamos en el Valle Sagrado qué queda de lo auténtico, aparte de sus andenes y de sus asentamientos urbanos como Pisac, vemos que queda el culto a la tierra, a la Mama Pacha, a la Madre Tierra. Vemos también que hay el culto a los sapos, a las montañas. Y es que aquí la magia tuvo un papel fundamental. El poder de la tradición en ocasiones es tan fuerte que esa misma magia es capaz de romper las barreras del tiempo y manifestarse incluso ante nuestras cámaras. Dionisia Quispe es chamán. Desde pequeña ha sido consciente de que tiene el don de la adivinación. Es capaz de leer las hojas de coca e incluso de aplicar sus propiedades curativas, pues esta es planta sagrada por estos pagos. Ella ha recogido, quizás de manera inconsciente, la parte más sagrada de la tradición y de la espiritualidad andina. Aquí, en el corazón del valle, rodeados por las altas montañas, la mujer, como ya hicieran siglos atrás sus antepasados, dispone con sumo cuidado los enseres que forman parte de este ancestral ritual. Una llamada a las divinidades, a los apus que habitan en las cumbres nevadas, y a los que se les pide protección y ayuda, incluso para los miembros de nuestra expedición. Finalmente, tras entonar unos rezos que desde tiempos pretéritos el viento se lleva hacia los agrestes picos del Valle Sagrado, el fuego purificador culmina el ritual. El mensaje ya ha sido escuchado por estos dioses de un mundo antiguo. Ahora, el camino nos aguarda. La expedición ha de continuar. Tal vez en cualquier otro viaje dejemos a un lado el paisaje,
ajenos al camino y a su historia, y en cierto modo menospreciamos el tiempo que pasa hasta llegar a nuestro destino. Pero eso no es posible ni en este tren ni en este recorrido. Nuestra expedición atraviesa en estos momentos un río y un valle que fueron testigos del Inca y de su más que enigmática historia. No en vano nos dirigimos a uno de los enclaves más maravillosos de América Latina y posiblemente del mundo entero. El viejo convoy realiza una última parada. Los viajeros, sabedores de la historia que riega estos lugares, suben al tren con una mezcla de asombro y expectación. Afrontamos el último tramo, ese que nos ha de dirigir hasta la morada de las Hijas del Sol, la última ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. Durante siglos fue una ciudad perdida, arrebatada al hombre por una naturaleza salvaje, tan bella como hubo de ser al principio de los tiempos. Pero ni fue la primera y seguro que no será la última. Y es que en esta región del planeta aún quedan muchos enclaves por descubrir. Por ello marchamos a Iquitos, la puerta de la casi impenetrable selva amazónica, una ciudad a la que, por otro lado, solo se puede acceder en avión. No debe de ser Iquitos muy diferente a como fue en sus orígenes. Es este el barrio de Belén, uno de los más populares de la ciudad, y en el que las casas de madera se amontonan unas a otras sin aparente orden ni concierto. La tierra, en ocasiones, da paso a unas vías por las que únicamente se puede discurrir en viejas barcas. Aquí se asentaron los caucheros procedentes de Manaos, el día en el que la fiebre del caucho se apoderó de miles de personas, que en cierto modo sacaron a esta urbe de un injusto aislamiento. Es una ciudad que empezó a construirse a partir del caucho. Iquitos, aquí estuvo asentada los Iquitos, que era una comunidad indígena que ahora está reducida a menos de 30 familias en la cuenca del Nanay, y empieza a despegarse a partir de que el presidente Ramón Castilla instaló aquí la factoría, el puerto fluvial. A partir de instalarse allí empezó a desarrollar y a despegar con el tema del caucho. Lógicamente eso fue desarrollando un proceso de crecimiento muy pegado al estilo europeo. Y ahí tenemos las casas de Iquitos, en las que tenemos unas hermosísimas infraestructuras construidas a imagen y semejanza de la Europa de ese entonces. Sin embargo, una vez que murió el caucho, murió la economía local. Aquí se presume que el respeto que las comunidades indígenas han tenido hacia la selva ha sido ejemplar, pues no en vano la producción de alimento o extracción de bienes naturales ha sido exclusiva para el consumo. Y debe de ser cierto porque, como veremos más adelante, el bosque y la biodiversidad de la Amazonía peruana es la más rica de todo el continente americano. Aquí estamos perdiendo especies sin que hayan sido descubiertas, es decir, estamos destruyendo un bosque lleno de riquezas sin saber qué es lo que teníamos ahí. Estoy hablando de animales, pero imagínate plantas, con qué potencial podríamos contar, plantas que podrían tener la solución de enfermedades que aquejan a la humanidad y que podrían estar extinguiéndose sin que sepamos que está pasando esto, ¿no? Y es que tan solo hay que caminar por el mercado de Iquitos para cerciorarse de la cantidad de plantas medicinales que genera la selva, de remedios capaces de sanar 1001 males, a disposición de aquellos que se atrevan a consumirlas, siendo conscientes de que aquí la magia juega un papel fundamental. En este microcosmos podemos encontrar soluciones inverosímiles de absurda apariencia, pero lo cierto es que aquellos que las prueban dan fe de su eficacia. Aquí, la medicina ortodoxa tiene un buen laboratorio, pues los principios activos de muchas de estas plantas son ofertados en latitudes lejanas para combatir todo tipo de males. Esta es la corteza de uvos. La corteza de uvo es una corteza muy desinflamante, cicatrizante y cauterizante, que es bueno para el vientre, para inflamaciones, para el quiste, para el prolapso.
Para la mujer surgen de descenso. Es un limpiador del vientre. Esto es la uña de gato. La uña de gato es una corteza muy desinflamante para los riñones, purificador de la sangre, para el hígado, hasta para cáncer. Esto es la raíz de Huasaí. La raíz de Huasaí es la raíz de la palmera, muy conocido como acá la chonta, que es un desinflamante para riñones, para cálculos renales, para la próstata y para cuando hay problemas del hígado, para el hepatitis también es bueno. A lo largo de los últimos 5 siglos, conquistadores, aventureros y bohemios han pretendido internarse en las entrañas de la Amazonía, ansiando desvelar su misterio, buscando las supuestas ciudades perdidas que permanecían ocultas en el corazón de la misma. Y así surgieron nombres ya míticos y evocadores como El Dorado o el sin par país de la canela. Hacia allí se encaminaron personajes como Gonzalo Pizarro o Francisco de Orellana. Incluso Gaspar de Carvajal dejó escrito en su diario cómo algunos conquistadores que se atrevieron a profanar el silencio de la selva se perdieron en ese dédalo de islas que es la desembocadura del gran río Amazonas, que en algunos puntos alcanza los 300 kilómetros de anchura. Y sin embargo, lo que más sorprendió a aquellos primeros exploradores fue la presencia de comunidades humanas en tan inhóspitos parajes. Nosotros ahora seguimos el paso de esos primigenios aventureros, surcando las mismas aguas, enfilando la invisible senda acuática que nos ha de llevar a poblados que aún permanecen anclados en un tiempo pretérito. Dentro de la Amazonía todavía hay, ¿no?, un pequeño porcentaje de primitivos, ¿no?, o nativos netamente caníbales, se pudiera decir. Para llegar hasta esta zona es necesario navegar, ¿no?, días y días de viaje, un promedio de 1 semana en lanchas, y es necesario utilizar un guía nativo que hable su verdadero dialecto y así más fácil comunicarnos con ellos, porque es peligroso irnos y no hablar el dialecto que ellos hablan. No hay una manera de entendernos y eso puede perjudicar la relación entre ellos con nosotros. A la vera del río, varios muchachos indígenas boras aguardan nuestra llegada. Tras amarrar el bote, emprendemos camino a través de la selva en dirección al poblado. Aquí, el tiempo se detiene. Es imposible imaginar cómo puede ser el día a día de esta pequeña comunidad que se resiste a desaparecer. Gentes que, en definitiva, mantienen vivas sus costumbres ancestrales, formando parte indisoluble de este fantástico entorno. Pero antes conviene hacer una pequeña parada en otro poblado que se oculta tras la arboleda. Aquí habitan los Shuar, la tribu indígena más célebre de todas cuantas pueblan la Amazonia. Más conocidos como jíbaros, su costumbre de reducir las cabezas del enemigo ha sobrepasado las verdes fronteras de esta selva impenetrable, alcanzando fama mundial. Y es que la selva está plagada de historias, de leyendas a las que los nativos dan una credibilidad fuera de toda duda. El chuyachaki es una palabra quechua que significa pie desigual, ¿no? Este animal es muchas veces visto por los pobladores de las riberas, más que todo de la zona selvática, ¿no? Se puede convertir en cualquier animal, ¿no? Puede ser un venado, una sachavaca, especialmente a las personas que salen a cazar durante la noche. Y no solo en un animal, también se puede convertir en cualquier persona. Lo encontramos generalmente en el interior de la selva. La tarde cae y la selva se transforma en un lugar desapacible. La oscuridad se va apoderando de todo a nuestro alrededor. Ha llegado uno de los momentos más intensos del viaje. Hoy vamos a hablar de la ayahuasca, la reina de las plantas sagradas. Ayahuasca significa soga de muerto en quechua. Esta planta y sus poderes alucinógenos se utilizan desde el principio de los tiempos para adivinar el futuro, para cambiar de lugar, para viajar a lugares del mundo invisible, que de otra manera será imposible el acceder a ellos. Todo parece muy bien, pero el peligro de esta planta es que la visión aparece cuando estás en el filo del cuchillo, entre la vida y la muerte, momento en que el chamán tiene que saber mantenerte. Si no, una toma de ayahuasca puede ser la mejor experiencia de tu vida o quizás la última. Lelis Pinedo nos aguarda en su cabaña en mitad de la selva. Él lleva más de 25 años experimentando con la ayahuasca, la soga del muerto, la planta que, dicen los que se han atrevido a probarla, te abre los ojos a otras realidades en ocasiones poco recomendables.
La ayahuasca se utiliza las personas que quieren experimentar un centro de espíritus que llegan a proporcionarte sabiduría, inteligencia a unos quienes requieren aprender de la parte invisible. Para eso, la ayahuasca. Esa es la visión del ayahuasquero. La realidad es que estamos ante uno de los venenos más poderosos de todo el reino natural. A la luz del farolillo, Lelis Pinedo va situando cuidadosamente los utensilios que van a ser parte importante de la ceremonia de toma de ayahuasca. Ha llegado el momento. Ahora, los rezos se suceden, las invocaciones, las plegarias y unas extrañas canciones incomprensibles para nosotros, pero que seguro han de cumplir una importante función. Y así, tras unos minutos en silencio, nos ofrece la toma en un pequeño recipiente. Su sabor, amargo en extremo, es muy desagradable. La ayahuasca recorre nuestro interior con la fuerza desgarradora de un rayo. Los silencios evidencian el malestar que poco a poco se va apoderando de nosotros. Ha llegado el momento de apagar la luz. La noche nos rodea. La toma ha concluido, por lo que ahora conviene dejarse llevar en total oscuridad. Es entonces cuando Lelis Pinedo comienza a invocar a los ícaros, los espíritus que han de hacer acto de presencia durante esta madrugada. Conforme pasan los minutos, el poderoso veneno va haciendo mella en nuestros sentidos. La selva parece gritar. Sus habitantes se dejan sentir cada vez con más fuerza. El efecto es poderoso. El malestar es más que evidente. La noche está siendo demasiado larga. Cuando tomé la ayahuasca, como a los 20 minutos empecé a tener alucinaciones, pero muy agradables. Sin embargo, como a los 40 minutos, calculo yo, de la ingesta, 40 minutos, una hora, aquello se convirtió en el infierno. Al final tuve alucinaciones durante casi 12 horas y sinceramente lo único que puedo llegar a pensar hoy día es que la planta, la ayahuasca, será una planta sagrada para los pueblos amazónicos, pero quizás a día de hoy, fuera de contexto, como cualquier otra droga, su ingesta es bastante peligrosa. Tras el largo viaje, las sensaciones vividas son muchas. En este nuevo mundo, las tradiciones son más viejas que aquel de donde un día ya lejano llegaron los conquistadores. Por ello, continuamos nuestro periplo, por esa senda en la que los antiguos reyes caminaron en el pasado. Aquí, donde un día la magia se pudo tocar, y que incluso hoy está al alcance de aquellos que deciden iniciar el camino. Nuestro viaje, por tanto, sigue su rumbo.